Este programa incluye un viaje a Silicon Valley, donde tendrás la oportunidad de conocer el ecosistema tecnológico y emprendedor de Silicon Valley, visitar empresas como Google, Intel, Apple y Autodesk, participar en workshops, hacer networking y conocer universidades de prestigio. Por último, les ofrecemos nuestra lectura recomendada del Dr. Luis Amendola, Change Management, recetas para construir la gestión de activos. Si os interesa, pues podéis escanear el código QR para descargar el primer capítulo gratis o comprarlo directamente en la tienda de PMM. Les invito a interactuar durante el evento tanto con nuestros ponentes como con nuestro equipo a través del chat y con las encuestas interactivas. Recuerde que tras el coloquio, nuestros invitados abriremos una ronda de preguntas y respuestas en directo. Solo tienen que escribir en el apartado de preguntas y respuestas o directamente en el chat. Por último, os recordamos que puedes encontrar las grabaciones de todos nuestros webinars en nuestro canal de YouTube de PMM Innovation Group. Os invitamos a suscribiros al canal para no perderos todas nuestras novedades y contenido exclusivo. Sin ánimo de haceros esperar más, esperamos que disfrutéis del evento de Pasa Francisco en nuestro moderador del webinar de hoy. Mientras tanto, podéis responder a la encuesta sobre el tema que me aparecerá en la pantalla. Muchas gracias a todos. Vale, muchas gracias Pilar por la introducción. Y un amigo que nos están acompañando de distintas partes del mundo, le damos una cordial bienvenida a este nuevo webinar titulado Metodologías ágiles para la gestión de activos. Sobre todo, este es un tema bastante interesante, por lo tanto, queremos partir con una primera pregunta y le vamos a solicitar a todos nuestros participantes que vayan a ir votando. Y la primera pregunta es, ¿cuál es tu principal objetivo al utilizar metodologías ágiles en la gestión del cambio de tu organización? En primer lugar, tenemos la mejora de la adaptabilidad y la flexibilidad frente a los cambios. Tenemos en segunda opción, incrementar la eficiencia y la productividad del equipo, minimizar los riesgos asociados a los procesos de cambio y fomentar una cultura de mejora continua. Vamos a dar unos segundos para que iniciemos este webinar con esta interacción, con los objetivos que creen ustedes que se deben utilizar o se deben alcanzar a través de las metodologías ágiles. Entonces, vemos cómo existe una, una mayoría, ¿cierto?, en estas dos opciones, tanto ya sea por mejorar la adaptabilidad y flexibilidad frente a los cambios, que es efectivamente uno de los principales objetivos y beneficios de las metodologías ágiles, poder adaptarse y justamente vamos a ver una frase típica de la adaptabilidad y la importancia que esta tiene, sobre todo con estos mercados y el entorno un poco muy volátiles, cambiantes, y por lo tanto tenemos que tener esta capacidad de adaptarnos y esta flexibilidad frente a estos cambios. Y por otro, fomentar esta cultura de mejora continua. Esto, como vamos a ver más adelante con nuestro exponente a nivel mundial, cómo esta mejora continua a través de distintas metodologías como el Lean, el Kanban, el Scrum, etcétera, nos van a poder generar de cierta manera esta mejora continua, e ir analizando todos nuestros procesos, y también va muy alineado con lo que también está ofreciendo PMM Innovation Group en estos cursos del Work Management para alcanzar esta excelencia operacional a través de la mejora continua. Por lo tanto, queremos iniciar el webinar del día de hoy con la siguiente frase de Stephen Hawking. eh, Señala que la inteligencia es la habilidad de adaptarse al cambio. Esto es sumamente importante porque nos damos cuenta cómo en la actualidad las empresas se enfrentan a estos diversos desafíos, cómo va evolucionando los mercados, las nuevas tecnologías, esta industria 5.0 eh, que ya está como a la vuelta de la esquina, y por lo tanto tenemos que manejarla eh, como al revés y al derecho, y tener como cierto control sobre esta tecnología. Y por lo tanto vemos esta necesidad de poder adaptarnos y poder innovar de cierta manera con estas nuevas gestiones, estas nuevas metodologías ágiles. Y por lo tanto, en la actualidad, como le decía, enfrentan estos desafíos de la gestión de cambio, esta necesidad de adaptarse a estas nuevas tecnologías, esta competencia global, y por lo tanto, las tendencias actuales en torno a estas metodologías ágiles se centran efectivamente en lo que comentaron en la primera respuesta, en esta flexibilidad, en esta colaboración interdisciplinaria, la interacción continua, la iteración continua, perdón, y la orientación enfocada al cliente en este servicio.
realmente. Por lo tanto, ¿esto qué va a promover? La adaptabilidad, la innovación, la mejora continua, que es justamente los conceptos claves que empezamos a tirar en esta primera pregunta. Por lo tanto, el día de hoy queremos poder aprovechar la experiencia y el desarrollo de estos dos ponentes muy buenos, que por un lado está Pepe desde Estados Unidos y Gabriel de acá de España, para que nos puedan, de cierta manera, comentar qué es lo que se nos viene en este webinar, cuáles van a ser los principales desafíos que ustedes han visto en esta industria, en esta implementación de esta metodología y algunos tips para nuestros oyentes, nuestros participantes que están en distintas partes de Sudamérica y de Iberoamérica, para poder derrocar o poder eliminar estas barreras, como ya vamos viendo, esta como resistencia al cambio del personal, de tratar de mostrarles las nuevas rutas y que poder romper estos paradigmas o estigmas de, no, siempre lo hemos hecho así o yo creo que es así, por lo tanto, cómo a través de estas metodologías nos pueden aportar estas herramientas para ir moviendo la gestión del cambio a algo más. Por lo tanto, eh, Pepe, por favor, si te puedes presentar a nuestra audiencia, que nos puedas dar este pequeño spoiler de lo que se nos viene y cómo, desde tu experiencia, vamos a poder implementar estas metodologías ágiles. Bienvenido. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes a todos. Francisco, encantado de estar aquí. Y bueno, como dices, ¿no? El tema de las metodologías ágiles, los métodos ágiles en general, pues es algo que no solamente se aplica en software, ¿no? Sino que cualquier empresa puede utilizarlo. Y es importante, pues bueno, entender un poco cómo funcionan, qué son, cómo implementarlos para poder hacer frente, ¿no? Al entorno que es cada vez cambiante, más cambiante, que es muy ambiguo y en donde, bueno, clientes tienen conflictos para entender qué es lo que quieren y donde la competencia, pues bueno, es feroz, ¿no? Entonces, de alguna forma, a lo largo del día de hoy vamos a hablar sobre algunas estrategias, algunos puntos importantes de cómo aplicar métodos ágiles en las empresas. Perfecto. Muchas gracias, Pepe. Y Gabriel, cuéntanos, estamos aquí en España también, cerca. Cuéntanos más o menos qué es lo que se nos viene, qué datos interesantes se va a poder quedar la audiencia y qué herramientas, o cuál es lo más importante que debemos capturar acerca de la gestión de estas metodologías ágiles. Bueno, Francisco, buenas tardes, encantado, buen día. En Latinoamérica, encantado de estar aquí compartiendo este tiempo de compartir ideas, discutir y debatir y más con el compañero y buen amigo Pepe. Creo, Francisco, que has citado a Stephen Hawking en la introducción, ¿no? Y yo creo que Stephen Hawking es un señor que, siendo científico astrofísico, falleció hace como 7 u 8 años, ¿de acuerdo? Era una de las personas que era muy conocida porque citaba mucho cuáles eran los posibles riesgos o las grandes amenazas para el ser humano, aquellas amenazas que podían, digamos, extinguir al ser humano de la faz de la Tierra, ¿no? Entonces nos decía que por un lado, y esto es previo a COVID-19, ¿no? Que una de las grandes amenazas es que la humanidad sufriera una gran pandemia, que teníamos que estar preparados para el contacto extraterrestre, que el planeta Tierra en 400 años los datos nos dicen que se va a convertir en una gran bola de fuego que no va a ser habitable en su superficie, al menos en su superficie. Por tanto, la siguiente predicción que hacía es: el planeta Tierra no tiene futuro, pero el ser humano sí que lo tiene y para ello tiene que abandonar la Tierra. Es decir, tenemos que conquistar el espacio. En Silicon Valley, cuando vas a Silicon Valley, los colegas de allí te cuentan que ya hay mucho dinero que se está moviendo a la hora de desarrollar lo que ellos llaman los programas de minería espacial, encontrar planetas donde puedan desarrollar eh, colonias o espacios mineros para desarrollar también determinados recursos naturales que están fuera de la Tierra, ¿no? Eh, Eran 5 o 6 las grandes amenazas que él citaba, ¿no? Y al final, una de las más importantes también que estamos viviendo, cuanto menos hace 2 años, cuando ha eclosionado más al mundo B2C, aunque la IA lleva mucho más tiempo con nosotros, es también él decía que la IA mal gestionada, siendo una gran oportunidad para la humanidad, podría convertirse en una gran amenaza. Y de hecho, hablando de la gestión del cambio, decía, bueno, si la inteligencia artificial realmente es inteligente, se dará cuenta que el ser humano es la gran amenaza para el propio ser humano y nos puede eliminar, ¿no? Entonces, bueno, por parafrasearte con el inicio que has hecho, ya Stephen Hawking nos hablaba de que el entorno en el que ya vivimos es un entorno donde la normalidad es el cambio, ¿de acuerdo? Entonces, ya el cambio no va a ser algo excepcional. La cuestión es que vamos a vivir cambios que van a ser, digamos, más incrementales o más radicales, ¿de acuerdo? Y por tanto, también
la propia velocidad que tenemos de adaptación en las propias organizaciones, en las empresas, tendrán que ir a una velocidad cuanto menos homogénea a la velocidad de cambio del entorno. Si nuestra velocidad de cambio dentro de la organización va por detrás del entorno, ojo, que puede que tu final esté próximo. Así es. Muy excelente introducción. De hecho, nos pone a todos ya en estado de alerta de qué estamos haciendo ya para poder no quedarnos atrás y no que nos lleven a ruedas, sino más bien estar encima del carro en esta revolución y poder estar en esta gestión del cambio hoy día, se podría decir de esa manera. Entonces, vamos a iniciar este webinar, esta pequeña discusión y vamos a empezar a hablar de estos temas que son bastante interesantes y vamos a partir vamos a esperar, obviamente, ojalá que Sergio se pueda conectar, pero de momento vamos a iniciar nuestro webinar y vamos a partir con la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es la principal diferencia entre la gestión ágil del cambio y la gestión del cambio? O sea, ¿qué convierte esta gestión del cambio en ágil? ¿Qué la vuelve ágil? Entonces vamos a partir primero por Gabriel, para que nos pueda aclarar algunos conceptos entre gestión ágil del cambio versus la gestión del cambio. Bueno, Francisco, es una palabra la que cambia realmente el enfoque y Así es. el concepto, ¿no? De acuerdo, muy fina, pero al mismo tiempo muy importante, ¿no? Podríamos decir que la gestión del cambio puede ser un proceso, digamos, más estructurado y ordenado, donde quizás los objetivos o retos que quieres conseguir con ese proceso de cambio no son tan inminentes o tan a corto plazo. Y en cambio, cuando hablamos de gestión del cambio ágil, estamos hablando de un enfoque de cambio mucho más líquido, mucho más flexible, mucho más adaptativo, donde trabajas con metodologías que te permiten conseguir retos pues trabajar en sprints, pues lo que habéis mencionado antes, ¿no? Trabajar con algunas de las metodologías Agile, ¿de acuerdo? Donde también lo que buscas es iterar, experimentar, aprender rápido y donde también en ese proceso de gestión del cambio es muy importante también esa parte más de cultura organizativa y de liderazgo, porque al final estás centrando mucho el responder a retos, oportunidades o situaciones, muy centrándote en tu usuario o en tu cliente. Por tanto, es una gestión del cambio que tiene un enfoque muy diferente, ¿de acuerdo? Y donde inclusive lo que son las propias métricas de retorno podemos ver diferentes impactos en el corto plazo. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente, Gabriel nos comentaba esta palabra ágil que hace esta diferencia entre una gestión del cambio un poco más tradicional, un poco a la vieja escuela con una programación. Sin embargo, la gestión ágil está mucho más enfocado al cliente, a adaptarse a esta flexibilidad, a este trabajo mancomunado entre las distintas integrantes de la organización. Por lo tanto, desde tu Persona. experiencia, desde las mismas personas, efectivamente. Entonces, desde tu experiencia, cuál es aparte de lo que hemos hablado de esta teoría, en la práctica, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Qué has visto tú en la industria? Sobre todo, que te dedica mucho en la implementación de software y muchas herramientas ágiles. Ujú. Sobre todo, diría que se basa mucho en objetivos, tiempos y metodologías de trabajo, porque al final este tipo de cambio ágil se centra mucho, como hemos dicho, en clientes y en personas, en cómo trabajas con las personas para resolver retos que cada vez son más complejos de tus clientes, usuarios o retos que te lanza el entorno, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el ámbito tecnológico, yo que trabajo en una empresa de marketing digital y de tecnología, pues cada vez en ciclos más cortos tenemos que reaprender cosas nuevas. Ya no digo aprender, sino reaprender, olvidarte de lo que sabes y reaprender cosas Ya, nuevas, ¿no? Entonces, si no trabajas con determinadas metodologías, nosotros trabajamos mucho con metodologías ágiles a nivel de gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Porque no podemos trabajar el alcance con objetivos muy a medio plazo, porque hay veces que el medio plazo en el camino te está cambiando el propio scope de ese proyecto, ¿no? Entonces tienes que tener hitos muy de control y de medición muy en el corto plazo que no te hagan perder esa guía, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo trabajar en un formato, pues sí, como se trabaja pues quizás en Scrum, ¿no? Es decir, con sprints, ya sean semanales, mensuales, etcétera, donde rápidamente, digamos, vas resolviendo tareas, problemas, vas aprendiendo, vas compartiendo, vas colaborando. Para ello, también diré que una de las diferencias que yo noto respecto a la gestión del cambio un poco más tradicional es que la gestión del cambio más tradicional hay veces que se choca con la barrera de las propias personas o la propia cultura organizativa. La gestión del cambio ágil requiere de que esa organización tenga un modelo de cultura adaptativo, flexible, que permite introducir estos cambios ágiles. Y hay veces que no es así, que esa gestión del cambio ágil tienes que hacer como una especie de spin-off o sacarlo fuera para que realmente la propia cultura de la compañía, ¿de acuerdo?, no mate o ralentice esos procesos de cambio que estás intentando trabajar con metodologías diferentes. efectivamente, qué buen punto tocaste, Gabriel, al final, esto de la cultura organizacional, porque nos hemos dado cuenta de que
existe, de hecho, muchas de las barreras, efectivamente, para poder desarrollar efectivamente un proyecto ágil, es la cultura de la organización, porque te va frenando, te va ralentizando ciertos proyectos y como bien decía, a veces hay que hacerlo hasta por un carril aparte para poder ir avanzando. Pepe, por tu lado, cuéntanos este, desde tu experiencia, complementando la respuesta ya de Gabriel, esta diferencia entre la gestión ágil y la gestión del cambio, considerando tú también que haces mucha implementación en software, entiendo en, en IMB, así que por favor cuéntanos de tu experiencia. Claro que sí, bueno, gracias. Gabriel, tienes que dejarme algo porque ya hablaste, dijiste prácticamente de todo. Realmente, sí, el tema con la agilidad es eso, ¿no? Vivimos en un mundo en el cual hay mucha ambigüedad, donde los ambientes son buca, ¿no? Donde hay cada vez un cambio cada vez más rápido, más drástico. Y el cambio siempre va a estar presente. Entonces la pregunta aquí es cómo hacer frente a este cambio. Y muchas veces, como comenta Gaby, la diferencia es sobrevivir o no, ¿no? Entonces realmente es interesante el cómo poder hacer frente al cambio. La agilidad en la empresa yo la puedo catalogar en dos vertientes. Una que es hacia afuera, ¿no? De la empresa para afuera. ¿Cuáles son los mecanismos con los cuales la empresa conecta y reacciona a lo que pasa en el mercado? Es decir, cómo contactamos con nuestros clientes, cómo recibimos esa retroalimentación, cómo monitoreamos qué es lo que hace la competencia, etcétera, ¿no? De alguna manera, tener siempre un canal, un ojo muy bien en lo que está pasando por fuera para poder seleccionar proyectos, poder seleccionar estrategias que nos permitan seguir vigentes, que nos permitan seguir en este mercado. Y número dos, a nivel interno, ¿no? Que también es una vez que ya decidimos cuál es la ruta, que decidimos cuáles van a ser los proyectos con los cuales vamos a trabajar, que nos van a ayudar a ciertos objetivos, ¿no? Optimizar, mejorar, innovar, etcétera. Pues bueno, ¿cómo hacemos esos cambios, esos mecanismos para reaccionar internamente y hacer ese pivotaje si es que la retroalimentación no es positiva, ¿no? Tenemos retroalimentación constante, tenemos un alto foco en valor, ¿no? En generación de valor, y tenemos ese músculo en la empresa que nos permite hacer ese pivotaje. Si nos estamos equivocando, poder reaccionar y hacer algo distinto a medida que nos tome meses en poder hacer algo diferente. Les voy a poner un ejemplo. El día de ayer justo yo estaba hablando con un profesor en la Universidad de Penn State y esta persona nos decía, este profesor hablaba en los años 80, 90, la primera empresa que sacó un sándwich de pollo no fue Kentucky Fried Chicken, ¿no? En aquella época Kentucky Fried Chicken pues era el número uno, ¿no? En cuestiones de pollo. Hoy hay más opciones en el mercado, pero en aquella época era el número uno, ¿no? El Coronel Sanders. Y se sorprenderán que bueno, lo que sucedió fue que ellos estaban haciendo focus groups, ¿no? Y estuvieron haciendo internamente análisis de qué podemos hacer para hacer un sándwich. Sabemos que el mercado puede que reciba bien un sándwich de pollo, puede que sea algo interesante para el mercado, explorar, hay que verlo, bla, bla, bla. Estuvieron 8 meses internamente haciendo focus groups, internamente haciendo recetas, haciendo degustaciones a nivel del personal, no a nivel interno. Entonces, estas pruebas no salieron a mercado. Y en el mes 8 McDonald's va y saca un sándwich de pollo, ¿no? Y lo saca al mercado directamente. Entonces, lo que hizo McDonald's fue pilotear directamente oye, yo creo que la pregunta aquí es, el cliente quiere un sándwich de pollo, quiere opciones, vamos a ver si funciona. Y pum, sacaron un sándwich de pollo y eso motivó a que KFC reaccionase y sacase un sándwich de pollo a la semana, ¿no? Entonces, muchas veces lo que sucede es esto, ¿no? Que necesitamos un empujón de la competencia, que necesitamos entender cómo es lo que qué es lo que pasa a nuestro alrededor para poder salir de ese análisis parálisis y poder seguir, bueno, desarrollando cosas, ¿no? Entonces, la pregunta aquí con respecto a la gestión del cambio es, bueno, el entorno está cambiando, nuestros clientes están cambiando. Muchos de nuestros clientes ni siquiera saben qué es lo que quieren, ¿no? Y esto no ayuda, ¿no? Porque hasta que no ven algo físico, algo tangible, es cuando pueden dar una opinión. Y es aquí donde, bueno, estrategias como hacer prototipos, pruebas de diagnóstico, hacer, bueno, simulaciones, que sean algo tangible que podamos mostrar a nuestros clientes que nos pueden decir, oye, ¿vas por buen camino o no vas por buen camino? Eh,
hay análisis, hay estudios que nos dicen que empresas que se apoyan en agilidad, que se apoyan en métodos ágiles para desarrollar proyectos y atender objetivos, son un 78% más eficientes que aquellas que no utilizan este tipo de proyectos. Entonces, para nosotros, como empresas, queremos ser proactivos o queremos ser reactivos, ¿no? Y esa es la forma como yo invitaría a nuestra audiencia hoy a tomar este webinar y, bueno, a tomar un poco también hacia el futuro, cómo queremos aplicar y de qué lado queremos estar de la historia. Perfecto, perfecto, excelente y muy buen ejemplo para poder darnos cuenta de que como se dice, que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Es decir, tenemos que estar súper atentos a mirar la competencia, a mirar, pero también una mirada un poco más interna, es decir, qué nos está faltando como organización para poder implementar estas metodologías ágiles. Y es más, justamente la segunda pregunta para debatir, que es, ¿cómo puede su organización implementar cambios en un entorno tan ágil? Es decir, como hemos comentado, tenemos variables que ya son operacionales, de mantenimiento, etcétera, que uno puede ir controlando, pero existen otras variables macroeconómicas que se escapan de nuestras manos y por lo tanto tenemos un entorno sumamente ágil, tenemos nuevas competencias, tenemos nuevos desarrollos. Entonces, ¿cómo nuestra organización podría implementar cambios en este entorno tan ágil? Así que vamos a partir en este caso por Pepe y luego por Gabriel. Excelente, muy bien. Es una pregunta complicada, ¿no? Pero bueno, yo mencionaba hace un momento que agilidad, bueno, no está directamente relacionada con software. Empezó con software, ¿no? En algunas industrias, pero que es algo que cualquier empresa, incluso restaurantes y, bueno, diferentes tipos que son más enfocados a servicios, empresas enfocadas a servicios, pueden aplicar. Para adaptar una cultura de trabajo ágil, pues bueno, funciona en ambos sentidos, ¿no? Cómo creamos y definimos proyectos, ¿no? Como hablaba hace un momento, ¿no? Esa entidad externa que está permitiéndonos entender cómo opera el mercado, entender qué es lo que están buscando nuestros clientes. Y a nivel interno, pues cómo ejecutamos esos proyectos. Destaco mucho el decir que agilidad busca la generación de valor. Entonces hay que entender qué significa valor para nuestros clientes, que valor tiene muchas connotaciones. ¿Qué se necesita para implementar un entorno ágil en nuestras empresas? Pues bueno, primero yo diría que se necesita un compromiso por parte de la dirección. Recuerdo, por ejemplo, Steve Jobs, cuando salió el iPod, ¿no? El iPod fue un pionero en aquella época, ¿no? En respecto a cómo manejar todo lo que es la música digital, ¿no? Para aquellos que recordaremos tener cassettes, tener CDs, pues era lo que se usaba en aquella época. Y el migrar a un formato distinto, pues representaba un riesgo. Entonces, en alguna entrevista le preguntaron, oye, Steve, ¿y si te equivocas? ¿No? ¿Y si esto no es lo que la gente quiere? La respuesta de Steve Jobs pues bueno, pues ya veremos qué es lo siguiente, ¿no? Esa fue la respuesta. Entonces, el tener un compromiso de implementación ágil desde la dirección es muy, muy importante. Ahora, innovación y automatización también es algo que es muy importante. ¿Cómo vamos a generar tiempo para pensar en las cosas que vienen, ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar, por ejemplo, tecnologías exponenciales que nos puedan ayudar a estar en un siguiente nivel dentro de nuestras organizaciones? Hablabas hace un momento de la inteligencia artificial, Gabriel. Creo que es algo súper interesante, ¿no? Y bueno, espero que el checklist que vimos al principio pues no sea tan definitivo, ¿no? Pero yo sí creo que me gusta pensar, ¿no? Que soy, aparte románticamente, ¿no? Que la inteligencia artificial sí está para ayudarnos y que efectivamente el problema humano, pues bueno, es un problema humano, ¿no? ¿Cómo regulas, cómo haces que estos sistemas operen de una mejor y armónica manera? Pues bueno, es un problema que tenemos que resolver como personas. Pero hoy por hoy, la inteligencia artificial debe servir y nosotros ya podemos estar utilizando este tipo de sistemas en nuestras organizaciones. Número tres es fomentar una cultura de inclusión, pues habla del manejo de personas y cómo premiar esa innovación, cómo premiar esa atención, esa flexibilidad al cambio. Entrenamiento constante, ¿no? Agilidad tiene muchos frameworks, hablaban de Lean, hablaban de Scrum, Safe, hay muchísimas vertientes. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esas herramientas? Es como el cinturón de Batman, ¿no? Sin entrar a detalles de cuál Batman es mejor, si es un otro. Aquí yo lo que creo es de que Batman siempre tiene un artefacto, algo que hacer en el momento de que tiene un problema, entra al cinturón, saca algo y ese algo ayuda a resolver un problema. Los métodos ágiles son así, ¿no?
tenemos diferentes herramientas que podemos utilizar. Entonces es interesante el ver cuál es el problema, identificar los problemas, identificar el reto que tenemos enfrente, ver qué tenemos en ese cinturón, esos frameworks y sacar una herramienta que nos va a ayudar. Y por último, la parte de alianzas estratégicas, que es decir, no estamos solos, ¿no? En el camino, nosotros como empresarios, como trabajadores de una empresa, pues no estamos solos. Trabajar con consultores, con academia, con otras entidades gubernamentales fuera de gobierno, pues también puede ayudarnos a entender un poco cómo trabajar y cómo ejecutar proyectos de mejor manera. Cierro con tres consejos prácticos. El primero es, la clave siempre está en la generación de valor. Entonces, no iniciemos un proyecto si no sabemos qué valor genera, qué valor tiene para nuestra organización y para el exterior. Limitemos el trabajo en proceso, es el número dos. ¿Cómo vamos a innovar? ¿Cómo vamos a hacer las cosas mejor si no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros no limitamos el trabajo en proceso, pues bueno, al final es que estamos todo el tiempo saturados y no vamos a tener tiempo para hacer otra cosa. Y número tres, implementemos tableros de control visual que nos ayuden con una comunicación y alineación en los equipos de trabajo. Excelente. Yo creo que has dado muy buenos consejos, muy buenos tips, y es lo que uno ve también desde el lado de la consultoría en algunas muy buenas prácticas que se están tomando en alguna empresa. Por ejemplo, yo he visto en Chile, en alguna industria específicamente, estos tableros, un balance score, pero organizacional completo. Es decir, yo puedo con una mirada mucho más holística ver cómo va el desarrollo por área, con mantenimiento, confiabilidad, operaciones, finanzas, recursos humanos, inclusive las capacitaciones al personal, que es algo que también comentó Pepe, es decir, tenemos que, si vamos a implementar metodología ágil en nuestra organización, tenemos que también estar dispuestos a dar las herramientas necesarias para que se puedan ejecutar de la mejor manera posible, es decir, generar este espacio y generar estos equipos multidisciplinarios para poder fomentar esta colaboración estrecha entre los distintos equipos. Por lo tanto, vamos a continuar, si puedes complementar obviamente la respuesta a Gabriel, desde tu experiencia, ¿qué tips o qué consejos le podría dar a la audiencia a la hora de poder implementar en la organización estas metodologías ágiles? Muy bien, pues justo voy a complementar porque coincido en prácticamente la totalidad de lo que has puesto, Pepi, no quiero redundar. Quizás refuerzo o sumo sobre algún concepto y agrego algún. Y lo voy a hacer contando un caso real, ¿de acuerdo? A mí la IA, como a ti, Pepe, me parece un tema súper interesante, que ya viene de largo, ¿de acuerdo? Como la IA, como muchas de estas tecnologías nuevas, estas tecnologías exponenciales, muchas veces el propio desarrollo de la tecnología va por delante de lo que es la propia regulación, ¿de acuerdo? De la propia tecnología. Entonces, nosotros trabajamos en una agencia de marketing digital y tecnología. La sede principal está en Madrid, pero opera a nivel global. Y vimos que la IA impactaba en algunas de nuestras áreas de servicio que tenemos, en el área de social media, gestión de contenidos, en el área de creatividad, porque de repente habían clientes que nos llamaban y nos decían, este servicio ya no lo necesito porque he encontrado una IA que es capaz de hacerme las creatividades de las campañas, ¿no? O he encontrado una IA que es capaz de todas las campañas que tú me haces en 18 idiomas, me lo traduce a idiomas, ¿no? Entonces, el verano pasado tenemos un evento que juntamos a todo lo que es el C-Level y todo lo que es la capa de managers intermedios. Reitero, agencia de marketing digital y tecnología, a la cual quiero mucho, pero ahí hay mucho ego, mucha estrella del rock, ¿no? Es decir, hay mucho experto, Pepe sabe a lo que me refiero, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue hacer un hackathon de IA donde montamos como 3 espacios de trabajo apoyándonos justamente en Design Thinking y en Scrum, ¿de acuerdo? Design Thinking era esa mañana, ¿vale? Para proponer ideas, ¿de acuerdo? De cómo la IA puede impactar a nivel de servicio, a nivel de negocio y a nivel de procesos en nuestra agencia, ¿vale? Eso pasó en julio del año pasado. De ahí sacamos un output que hicimos un funnel de esas ideas y activamos un grupo de innovación que se llama Nexu, que es, vamos a coger las ideas principales y vamos a convertirlas en proyectos y trabajamos con metodología Scrum, ¿de acuerdo? Bueno, pues os puedo decir que han pasado igual 8 meses después, ¿vale? Pues desde finales de este año, o sea, 4 o 5 meses después de ese trabajo, ya teníamos un área. Nosotros ya trabajábamos con IA en la agencia, pero con soluciones de IA pues en el equipo de programación, en el equipo de creatividad, en el equipo de campañas de performance. Es decir, se utilizaba la IA como una herramienta, ¿no? Pero no teníamos, digamos, un equipo de IA o un brand embajador de IA. Ahora tenemos una brand embajador de IA, un equipo de IA y tenemos ahora mismo abierto 14 proyectos con clientes que se centran en crear soluciones para, como has dicho tú, Pepe, entregar valor a los clientes de nuestros clientes. O sea, proyectos específicos de IA, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo nosotros, pues, hemos implementado algo que nos ha impactado inicialmente hasta de forma negativa, porque de repente impactaba que nos bajaba el negocio de determinadas áreas. Hemos intentado decir, oye, vamos a analizar esto qué cambio va a generar
y cómo podemos aprovechar ese cambio y qué requiere a nosotros de adaptarnos, de cambiar e inclusive de darnos la vuelta al calcetín. Entonces, por no redundar con lo que ha dicho Pepe, agrego algunas cosas o algunas claves que veo muy interesantes, ¿no? La primera, yo creo que es muy importante en procesos de gestión del cambio, liderazgo. ¿De acuerdo? Al final el liderazgo es fundamental de que esté muy orientado a patrocinar estos procesos de cambio ágil. Si no tienes un patrocinio por la capa de liderazgo y de rol jerárquico, muchas veces estos procesos de cambio no se producen, acaban muriendo, te acabas desgastando, ¿no? Pero al mismo tiempo también requiere de que cambiemos un poco los modelos de liderazgo, de management de la compañía, porque los procesos de cambio ágil va a requerir más de facilitadores, ¿no? De gente que te ayude a cooperar, a colaborar con personas diversas, ¿no? Que no te des la solución, sino que te ayude a cuestionarte y a buscar, digamos, o a proponer las preguntas que te hacen llegar a esas soluciones, ¿no? Entonces yo creo que una de las claves es el liderazgo que empuja esos procesos de cambio y el liderazgo que gestiona esos procesos de cambio ágil, ¿de acuerdo? La otra, como Pepe tú decías, está en la parte de cultura, ¿no? De cómo somos capaces de tener una cultura y un diseño organizativo que habilite trabajar en procesos de cambio ágil, porque si no, es prácticamente imposible, ¿no? Pues ahí, si me permitís, yo agregaría que la parte de mentalidad o de mindset empujada por esta nueva competencia que se llama learnability, ¿no? La capacidad de aprender cosas nuevas, la capacidad de aprender a aprender, ¿no? Entonces yo creo que esta es una de las claves y una de las grandes recomendaciones que yo comparto a la hora de enfocarnos hacia procesos o claves para enfocar procesos de cambio en entorno ágil. Si tú quieres provocar una cultura de cambio, ¿de acuerdo? Si quieres enfocar una mentalidad de la gente de que se sienta cómoda con el cambio, de que sean inclusive algunos promotores del cambio, creo que es muy importante provocar también esa actitud de curiosear, de querer explorar cosas nuevas, de querer aprender, de querer compartir. Ahí, no recuerdo ahora el nombre, pero el director del Innovation Hub de Harvard, especializado en educación, es un gran experto, es una de las personas que yo más sigo a nivel de aprendizaje, ¿no? Y él dice que en las compañías tenemos que intentar transformar las compañías como si fueran ecosistemas de aprendizaje corporativo, donde la gente trabajando aprende a hacer cosas nuevas de forma continua. Y dice que para ello tienes que combinar tres ingredientes: propósito, pasión y juego. Estamos en el entorno donde tenemos tanto de todo y tantos impactos de todo, que dice que al final tienes que darle un propósito compartido a la gente, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya no es solamente un objetivo, sino un propósito por encima de eso, un reason why, un porqué, que además ese propósito responda a algún tipo de pasión que nosotros tenemos, que podamos desplegar parte de nuestras pasiones en el día a día de trabajo resolviendo problemas para llegar a ese propósito. Y además nos dicen, en este entorno donde la tecnología hace que todo esté tan accesible, sea tan inmediato y tenemos tantos contenidos impactándonos, si quieres hacer diferencia, intenta gamificar la experiencia. ¿Vale? Si quieres hacer diferencia, intenta gamificar la experiencia. Propósito, pasión y juego para potenciar procesos de learnability y convertirnos en ecosistemas de aprendizaje corporativo para provocar esa cultura permanente de cambio, ¿no? De promover el cambio ágil en las organizaciones. Porque estoy totalmente de acuerdo con Pepe, esos entornos VUCA, Pepe y yo, cuando lo hemos hablado alguna vez ahí en San Francisco, ¿no? Joder, en COVID yo descubrí que los VUCA ya no eran VUCA, que eran VUCA HD, VUCA hostiles y digitales, ¿no? ¿Vale? Ahora les llaman Bunny, etcétera, pero lo que me he dado cuenta es que el entorno es totalmente impredecible. Que al final en lo que tú puedes trabajar es en ti mismo, en tu organización, en tu equipo, en lo que tú haces para estar preparado, para estar enfocado ante cualquier tipo de situación que se te puede presentar ahí. Fíjate, Gaby, que eso Así es. es bien interesante porque ¿cuántas veces hemos trabajado en proyectos que dedicamos tiempo, pasión, energía y todo, y al final los entregamos y nadie los utiliza, ¿no? Nadie los usa. Y es ahí donde entra también el tema de agilidad, ¿no? Eso, en lugar de tener ciclos más largos de tiempo, lo que haces es acortarlo y pasar por todas las fases, ¿no? Desde planificación, ejecución, monitoreo, todo eso lo reduces a esos sprints, ¿no? Que hablas hace un momento, y tratar de tener esa comunicación con el cliente para ver si lo que estamos haciendo va en conjunto o si vamos mal, ¿no? Me parece muy, muy interesante tu punto en ese sentido. Y la otra, con respecto a la gente, eh, ¿cuántas veces no hemos estado en empresas que castigan la innovación, ¿no? Que castigan el intentar hacer cosas diferentes. Y es ahí donde creo que la cultura o el estar en una empresa que en lugar de que diga, oye, pues coméntame más o dime más, oye, ¿cuál es el valor de esto? ¿No? Vamos hablando sobre eso, pues creo que tiene una alta relevancia para implementar ese tipo de metodologías. Sumamente interesante, ¿eh? Es más, el día de hoy estaba escuchando un podcast, te lo quiero recomendar, de un periodista que se llama Daniel Matamala, que es chileno. Él hace estudios de distintos análisis en todo Sudamérica e Iberoamérica, y el capítulo número 2 se llama Mueva la industria. Entonces él decía, y hay un invitado, que decía que el negocio de toda la empresa tiene que ser la innovación. Porque si no es la innovación, que tú vas a quedar muerto y te va a relegar la competencia.
Y él quedaba muy sorprendido porque él hablaba un poco de la industria minera en Chile. Entonces él decía, si nosotros seguimos haciendo lo mismo y no innovamos y no vendemos el conocimiento, la tecnología, nos vamos a quedar prácticamente en el pasado. Es decir, es prácticamente una obligación hoy en día que sea un requisito o un objetivo estratégico la innovación dentro del negocio. Es decir, tenemos que estar constantemente generando, y esto, la diferencia entre un invento y una innovación es que el invento ya puede ser algo que una solución tecnológica, pero la diferencia con la innovación es que un tercero te compra esta solución, esta tecnología, es decir, que finalmente se utilice y que genere valor, es decir, que acá estamos alineando un poco la idea que hemos conversado de la pregunta 1, la introducción y la 2, es decir, el objetivo final siempre va a ser generar valor. Es decir, estamos tratando de buscar maximizar la rentabilidad de la empresa, ya sea en la gestión de activos, ya sea en el nivel operacional, con la excelencia operacional, etc. Y lo segundo es cómo a través de metodologías ágiles, a través de la innovación, podemos alcanzar ese objetivo. Es decir, y lo que hemos planteado acá es estas recomendaciones de tener metodologías ágiles en periodos más cortos, tableros de seguimiento, este equipo multidisciplinario. Y hay algo muy importante que quisiera, Gabriel, si nos pudieras profundizar un poquito más. Tú hablaste mucho del liderazgo, la importancia como de transformar a los equipos a través de lo que uno también proyecta como profesional. Entonces, acá entra también un concepto que es personal branding, que es un poco de cómo a través yo voy influenciando a mi equipo de trabajo a poder implementar esta metodología ágil. Por lo tanto, ¿qué consejo le podría dar a nuestros participantes que son líderes en su equipo y quieren implementar cambios? ¿Qué cambios tienen que hacer ellos primero para que los sigan su equipo y puedan hacer cambios que sean transversales en la organización y no tan solo un cambio que genere un movimiento en un par de semanas, pero que muera en el tiempo? Ok, ok. No es una pregunta fácil esta, no tiene una única respuesta ni fácil respuesta, pero hablamos para mí de una de las metacompetencias que es más difícil de desarrollar en una persona, porque además el liderazgo es como ir al gimnasio, tienes que ir todas las semanas. El liderazgo es algo que te reconocen a ti otras personas, que no es algo que dices, yo he nacido con liderazgo, yo tengo liderazgo. El liderazgo será porque hay gente que te sigue, porque hay gente con la que tú tienes la capacidad de impactar y hacer influencia, ¿de acuerdo? Y eso es como ir al gimnasio, hacer dieta, es decir, tienes que estar continuamente trabajando en ello, ¿no? Si cabe es una competencia que es crítica en cualquier puesto de responsabilidad, ya sea de middle management o de C-level, porque justamente lo que estamos mencionando hoy en este webinar, ¿no? En estos entornos de cambio, las propias organizaciones están evolucionando, ¿no? Inclusive organizaciones como las que están aquí quizás en este máster, que son de ámbito bastante industrial, estamos viendo que los propios cambios, cuando vamos a San Francisco, pero también aquí en España, que cada vez están, pese a que las compañías sean muy grandes, cada vez el peso de lo que es el puesto jerárquico está perdiendo por el valor del rol que ocupas en ese momento, por trabajar más de forma transversal, por compartir más, por ganar en agilidad, ¿de acuerdo? Por, digamos, descentralizar la decisión, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y eso requiere de estos cambios organizativos o de diseño organizativo, requiere de modelos de management diferentes. Es decir, no puedes dirigir a las organizaciones y a las personas con estilos de liderazgo de hace 10, 20, 30 años. Eso no va a funcionar. Si a eso le sumamos que además tenemos mapas de personas diversas en la compañía, y no hablo solamente de que podamos tener gente baby boomer, X, millennial, Z o los alfa, los hijos nuestros cuando lleguen a las compañías, ¿no? Sino que después, independientemente del perfil de edad, tienes gente que tiene procesos de pensamiento y de resolución de situaciones muy diferentes entre ellos. Hay mucha diversidad y yo tengo claro que el output de un equipo diverso siempre es superior al output de un equipo menos diverso, pero al mismo tiempo gestionar un equipo más diverso es mucho más complejo y requiere de management y de liderazgo, que no siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, para mí el liderazgo es fundamental, ¿de acuerdo? Desarrollarlo en esas capas, en esas personas que están en esos roles que pueden tener impacto e influencia, ¿no? Vemos en España que quizás tenemos mucho directivo, ¿no? Tenemos mucho manager, pero no tenemos tanto liderazgo. Yo voy, tengo mucho la ocasión de visitar el ecosistema donde trabaja Pepe, ¿no? Allí ves que es justo al contrario, ¿no? Que los que realmente promocionan, diríamos en el Pepe, en el promedio de las compañías de Silicon Valley, es gente que más allá que puedan demostrar que tienen un gran expertise, ¿de acuerdo? Que tienen grandes habilidades sociales y grandes habilidades de liderazgo, porque cuando estás en roles de responsabilidad donde mueves personas, tu principal competencia es esa, el liderazgo, liderar a otros, atraer talento, desarrollar talento, impulsar talento, ¿no?
Entonces, el liderazgo es algo que es clave para estos procesos de cambio ágil, ¿vale? Francisco, no sé si te he contestado porque quizás me he ido mucho con la primera parte de la pregunta, ¿de acuerdo? Pero absolutamente clave, ¿de acuerdo? El adaptar los modelos de liderazgo a los entornos líquidos en los que estamos y a los cambios organizativos que están viviendo las compañías. Sí, Pepe, ¿quisieras complementar algo más o avanzamos ya para la tercera pregunta? Bueno, no solamente enriquecer un poquito la parte de eso, ¿no? De que conforme avanzamos en el tiempo, bueno, las generaciones vienen empujando fuerte y nosotros como líderes, el entender cómo operan y el entender qué es lo que les mueve a esas personas. Y estoy viendo una pregunta en el chat también, por eso me estoy desviando un poquito. Eso es lo que va a ayudar también a que podamos entender la parte del liderazgo, ¿no? Eh, como dice Gabriel, aquí en la parte de Silicon Valley, no, generalizar siempre es malo, ¿no? Incluso esta generalización también, pero aquí el detalle es, muchas de las empresas, ese empuje viene de arriba hacia abajo, pero también viene de abajo hacia arriba, ¿no? Y el tratar de mediar las cosas, el tratar de entender cómo enfocarnos en lo que realmente es valioso, eso yo creo que es uno de los retos más interesantes. Excelente. Bien, y antes de avanzar con la pregunta número 3, les vamos a dar y compartir una pequeña publicidad de PMM Innovation Group, que es el patrocinador del webinar del día. Así que les comparto el mensaje de nuestro patrocinador. Excelente. Bueno, entonces le agradecemos a PMM por este webinar y si es que quieren obtener mayor información del programa de la escuela de SAIX, así que ahí tienen el QR para que puedan acceder y ver todas las ofertas de programas educativos que están disponibles para ustedes. Y por último, queremos aterrizar un poco y encauzar un poco lo que hablábamos de la generación de valor. Es decir, ¿se acuerdan que hablamos de la metodología ágiles? Que uno de los principales objetivos es que genere valor, si no, no tiene sentido hacer un desarrollo o implementar esfuerzos y recursos en algo que no va a aportar valor. Por lo tanto, en esta generación de valor, y como bien comentaba Pepe, cuesta un poco romper el paradigma y la alta organización que lo que quiere es cosas tangibles, es decir, mostrar los resultados. Y uno de los resultados que siempre ya va a llamar la atención a la alta gerencia es el retorno sobre la inversión, es decir, de indicadores financieros. Entonces, desde su experiencia, de lo que han visto de la implementación de metodologías ágiles, estas de algún caso que hayan visto, cómo ayudan a la empresa a generar beneficios sobre el ROI, algún caso práctico que hayan visto ustedes que a través de estas metodologías ágiles tuvieron algún retorno atractivo, también en el corto plazo o en el mediano plazo, pero que generaron finalmente esta generación de valor a través de este aumento en el ROI. Pepe, por tu lado, ¿has visto algún caso práctico o cómo puedes aconsejar a la audiencia de cómo puedes cuantificar y ver este ROI, este indicador financiero, como eh, un resultado positivo de la metodología?
Bien, de hecho, comenzaste con una pregunta, este webinar lo comenzaste con una pregunta, ¿no? Y en él colocabas unos puntos, ¿no? Hablas de flexibilidad, adaptabilidad, productividad, bajo riesgo, más cultura, ¿no? Estos puntos, pues, son generación de valor, ¿no? Si tú tienes una mejor cultura, eso agrega a valor a tu organización. Si tienes menos riesgos hacia tus clientes, hacia tus proveedores, hacia tu organización, también agrega valor. Ahora, lo interesante aquí es cómo podemos medir esto, ¿no? Entendiendo qué es lo que estamos buscando en cuanto a valor, pues bueno, podemos entender también cómo medirlo. Ya sea reducir costos, incrementar ventas, optimizar recursos, pues bueno, todo eso es interesante si lo podemos aterrizar y medir. Eh, yo creo que el ROI es muy variable, ¿no? Entender el retorno de inversión siempre es variable, pero al mismo tiempo es algo que todas las empresas deben de considerar antes de comenzar un proyecto, ¿no? Tener claridad sobre qué es qué es lo que estamos buscando, cuál es el objetivo, aunque no tengamos la certeza de 100% esto es lo que va a pasar, porque nadie puede tener esa certeza, sí tener una idea, una noción de qué es lo que buscamos, ¿no? Ejemplos, ¿no? Me preguntaba sobre qué ejemplo puedo dar. Una empresa que estoy seguro que muchos de ustedes conocen, que se llama Spotify, pues bueno, ellos son pioneros en cuanto a manejos de métodos ágiles, ¿no? Es algo que ya tienen o vienen manejando desde hace algunos años. ¿Y qué resultados han tenido, qué retornos de inversiones han tenido? Pues bueno, en diferentes áreas, ¿no? Pero por ejemplo, en mejor experiencia del usuario, ¿no? El tener mejoras continuas, nuevos features que permitan tener un mejor nivel de satisfacción del cliente, tener un cierto nivel de lealtad con el cliente, pues bueno, experiencia de usuario es súper importante. ¿Por qué estamos con Spotify y no estamos con Apple Music o estamos con otros proveedores de música digital, ¿no? Entonces, la experiencia es muy, muy importante y es algo que ellos están midiendo día a día. Innovación rápida es otro punto, ¿no? El enfoque de implementación ágil, ¿no? Que permite estar por encima de competidores, que permite desarrollar nuevas funciones incluso antes de que otras personas, otros proveedores lo hagan, ¿no? Entonces, aquí lo que habla de Spotify es que ellos están constantemente entendiendo qué es lo que los clientes están buscando, ¿no? Qué es qué herramientas, qué features, qué visualizaciones, qué es lo que la gente busca para captivar más y hacer ese factor wow, ¿no? Que nos permita a nosotros como usuarios el continuar siendo clientes de esta empresa, ¿no? Y por último, pues también un ahorro en costos, ¿no? Que al manejar recursos de una manera más eficientemente, pues bueno, hay una detección más temprana de problemas, se mejora la eficiencia y eso como consecuencia pues también trae un mejor manejo de costos, ¿no? Así es. Gabriel, por tu parte, Sí, ¿qué nos cuento podría también agregar? cuento algunos casos aparte recientes de cómo entregar valor. Mira, por ejemplo, una compañía que seguro me estaba viniendo ahora a la cabeza escuchando a Pepe, que seguro que conoceréis todos, es Thermomix, que es una empresa suiza que tiene robots de cocina, ¿de acuerdo? Entonces, el comprador habitual de Thermomix, de este robot de cocina, ¿vale? Que te hace una lasaña, todo, ¿vale? Era una ama de casa. Y el canal de venta era una promotora que se desplazaba al domicilio del ama de venta, le hacía una demostración, le llevaba la Thermomix y le dejaba los platos hechos, ¿vale? Y a los 2 o 3 días o al final de la semana, pues esa persona, esa ama de casa, recibía el pedido, ¿no? En COVID-19, el mundo, gran parte del mundo se paró, ¿de acuerdo? Y de repente ya las promotoras no podían ir a casa, ¿vale? Es un cliente nuestro, ¿no? Y algo tan sencillo, es casi una innovación incremental, súper básica, fue cómo podemos, salvando la problemática del contacto físico, generar la misma experiencia, pero no es la misma experiencia, para conseguir el mismo objetivo, ¿no? Que prueben la Thermomix. Y entonces generamos una experiencia virtual, generamos una especie como de sala tipo Zoom, pero, perdonad, como muy chula, como que se viera un poco como si fuera una especie de MasterChef donde la persona no probaba los platos, pero veía cómo funcionaba la máquina, era todo visualmente muy atractivo. Y fijaros que además se dio que en la época de COVID-19 estábamos todos encerrados en casa y a toda la familia nos dio por empezar a preparar nuestro pan, empezar a probar recetas, etcétera. Thermomix, pese a que su canal principal de ventas se cerró, creció muchísimo y de ahí aprendimos además que dijimos, no nos quedemos aquí, se generó una plataforma como de recetas interactiva donde los propios usuarios de Thermomix podían compartir sus recetas, todo en el ámbito digital, que era un ámbito que no trabajaba Thermomix, ¿no? O sea, innovación os diría bastante incremental de mejora continua para resolver los problemas que existen, ¿no? Pero el propio Thermomix tenía un producto muy bueno que se dirigía, digamos, a más de casa familia, ¿no?
pero también hizo un poco de innovación evolutiva que dijo, con este mismo producto que otros segmentos de clientes podría atacar. Y vamos a probarlo de forma ágil. Y hicieron varias pruebas, lanzaron el producto sin hacer una gran adaptación de la estrategia de marketing a varios segmentos. Y hubo uno en el que tuvieron un feedback muy bueno, Canal Oreca. Restaurantes, cafeterías, hoteles, es decir, el ámbito un poquito más profesional de que chef utilicen la Thermomix, sobre todo para hacer determinados preparados de salsas, sopas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pues ahora mismo es uno de los canales más rentables a nivel de negocio, ¿de acuerdo? De este producto que lo que se ha hecho ha sido adaptar algunas funcionalidades a este canal y evidentemente toda la parte, digamos, de marketing publicitario también adaptarla. Pero también hicieron otro, no sé si conocéis la Cobalt, la aspiradora de Thermomix. Pues No. hicieron innovación evolutiva y también en un proceso ágil de aprendizaje, ¿no? Que dijeron, oye, nuestro canal principal es el ámbito de las amas de casa, de las familias, de las parejas jóvenes, ¿no? Es decir, tenemos mucho data, mucha información de cómo viven, cuál es su buyer persona, su estilo de vida, preocupaciones, etcétera. ¿Qué otro tipo de producto podríamos lanzar a este mismo segmento de mercado? Y decidieron crear una aspiradora inteligente. Yo tengo la Cobalt en casa, ¿de acuerdo? ¿Vale? Cuando la compró mi mujer, mi señora, dije, me tiré de los pelos. ¿Cómo te gastas $1000 y pico en una aspiradora, ¿no? Ey, vaya inversión, vaya invento. Es algo alucinante el bicho, ¿eh? Tengo que decir, ¿no? Y ahí tenéis también pues, otro ejemplo de lo mismo, cómo generan un proyecto en base a una idea, iteran rápido, lo testean con un segmento muy reducido, lo prueban, lo mejoran y ahora es una línea de negocio, lo mismo también, tremendamente rentable. Se me ocurre también otro proyecto donde, aquí no voy a decir el nombre, era una empresa es una empresa de puricultura, es decir, hacen productos para el mundo del bebé, ¿vale? Y allí trabajamos, lo que teníamos era un poco basado en este modelo Pepe que tiene Google del 70-20-10, ¿no? El 70% de los recursos al core business, 20% de tus recursos humanos, económicos los diriges a actividades relacionadas en mayor o menor medida con el core business, pero después en Google tienen ese 10% de Google X, que hacen cosas que no tienen nada que ver con lo que monetizan actualmente, ¿de acuerdo? O sea, están construyendo experimentación y aprendizaje para medio y largo plazo generar o mantener una posición competitiva, ¿vale? Pues en esta compañía lo que hicimos fue, es una empresa que hacía pues chupetes, cremitas, todo este tipo de cosas para el mundo del bebé, ¿no? Entonces montamos una especie como de actividades que era cada 3 viernes juntábamos al equipo directivo mezclado con personas de diferentes áreas de la organización durante 2 horas y con un formato muy de visual y design thinking, con ambas metodologías, lo que les hacíamos era pensar en cómo podrían aprovechar el cambio tecnológico provocado por algunas tecnologías. Aquí no hablábamos solamente de IA, hablábamos, por ejemplo, de IoT, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aplicado al ámbito del producto en el que se movía esta compañía, ¿no? Y de ahí, en este proyecto además, Pepe participó Enrique, nuestro amigo Enrique de la Rica, ¿vale? Y de ahí, de esas muchas ideas, salió un proyecto que se iteró muy rápido, que era sensorizar los chupetes. Porque lo que se pensó era cómo somos capaces, utilizando la tecnología, de construir algo que tenga valor para los padres. Y es decir, los padres, si tuvieran un chupete sensorizado que les da las horas de sueño del niño, que les avisa en vez de tener la típica cámara, es decir, que le dan métricas al respecto de como si tuviéramos el típico reloj inteligente nosotros que nos da latidos, etcétera, pero sensorizado con el chupete, ¿no? Después habían barreras. Si el niño no se pone el chupete, ¿qué pasa, no? Pues también lo que se vio es, vale, eso era una oferta de valor que lo que hacía era dar más funcionalidades del producto a los padres, que son el cliente y el usuario es el bebé, ¿no? Pero al mismo tiempo una cosa que no se contempló inicialmente en esta compañía y que después aportó mucho valor fue que la propia compañía tuvo mucha información del usuario. Y en base a tener mucha información del usuario, esa información la aplicó no solamente a mejorar sus chupetes, sino a crear otros productos que tuvieran sentido para el mundo del bebé. Es decir, gracias a esa sensorización, ese IoT y ese manejo del data, ¿de acuerdo? Se crearon después, digamos, nuevas propuestas de valor en los productos, inclusive se lanzó un nuevo producto que no tenía nada que ver con lo que habían. Ese no ha terminado de tener totalmente éxito, ¿vale? Pero es un buen caso de experimentación ágil donde estás provocando un valor de dar mayor funcionalidad al cliente y al final te sirve también para crear nuevas ofertas sobre tus productos. Excelente. Oye, Gabriel, iba a hacer la broma de si realmente iban a poner un sensor en el chupete y justo lo dijiste, ¿no? Realmente, qué interesante. Sí, 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 Yo sí, creo sí, que sí. la pandemia es un muy buen ejemplo de una disrupción, ¿no? En todos los procesos, sistemas, ha venido a cambiar muchas de las cosas, cómo operamos, ¿no? Me hiciste acordarme de un cliente con el que trabajé del sector de automoción, ¿no? De coches. Ellos, el cómo los clientes cambiaron la forma en cómo van a comprar un coche.
fue significativa, ¿no? Antes llegaban y te decían, yo quiero un coche de esas características, de este color, estos interiores, este cilindraje, daban todos los saltos y seña de todo lo que querían. Y a raíz de la pandemia, pues bueno, ha habido un problema con los chips, ha habido un problema con sensores, que no hay abastecimiento, ¿no? Hay un tema en el supply chain muy interesante. Y el cliente hoy llegaba a la agencia y preguntaba, oye, ¿qué coche tienes? ¿No? Entonces, es un cambio totalmente cómo adaptarse o cómo está impactando a las diferentes industrias. Y ahí es lo que abre oportunidades, ¿no? Entonces, como comentas, si nosotros tenemos los ojos abiertos para decir, oye, ¿qué podemos hacer para generarle valor a este cliente que hoy me está pidiendo una cosa, ayer me pedía otra, pero ya no lo está pidiendo, está haciendo otra cosa distinta? ¿Qué más podemos dar? ¿Qué más podemos hacer? Creo que ese mindset es algo interesante. Al final terminamos con un modelo también de Machine Learning que lo que permitía era dar un scoring sobre el inventario actual, ¿no? Y lo que decíamos, el scoring afecta de una manera mental muy interesante en los clientes, ¿no? De tal manera que tú dices, oye, quiero un coche de esas características, pues más o menos así, así. Y tú llegas, pues mira, no tengo este coche, tengo este coche y es un 85% parecido a lo que tú quieres. El hecho de decir un 85% es decir, es muy posible que es muy similar a lo que yo quiero, dame ese, ¿no? Entonces, ¿cómo jugar con la forma de operar de las personas, pero siempre estando abierto al decir cómo podemos hacer esto de una manera distinta y cómo podemos conectar con nuestros clientes, utilizar los datos a nuestro favor y de ahí, a partir de ahí, pues generar ideas y tirar para adelante, ¿no? Así es, creo que me salta así como el ejemplo claro como de Netflix o Amazon cuando te recomiendas películas con porcentaje que te va a gustar, es decir, están utilizando tus propios datos de usuario finalmente para poder recomendarte. Este sistema de recomendación asistida a través de Machine Learning que se usa bastante en las nuevas tecnologías y sobre todo también enfocándonos en el usuario final. También he visto casos como inmobiliarias a través de la misma pandemia no podían visitar los pilotos y generaban realidades virtuales con realidad o realidad virtual para poder visualizar el departamento piloto y poder seguir la venta de edificios. Entonces, nos damos cuenta a través de este webinar que hemos recorrido un poquitito los principales desafíos, separamos un poco lo que era la metodología de gestión tradicional versus la ágil, como que vimos por pinceladas cuáles son las que existen, las que se utilizan y cuáles son los principales desafíos para poder implementar. Es decir, tenemos que tener una, una colaboración organizacional, es decir, tener lineamientos con lo que busca la compañía, con también la adaptabilidad y la orientación al cliente. Así que le agradecemos a Pepe, a Gabriel por su tiempo, a todos nuestros participantes y le voy a ceder ya la palabra a Pilar para ver si es que tenemos alguna pregunta final de nuestros participantes. Sí, bueno, hoy desgraciadamente nos hemos pasado el tiempo, no hemos tenido tiempo para las preguntas, ya son las 4, tenemos que cerrar. Pero bueno, creo que viendo un poco con el chat y cómo ha ido el webinar, estaré respondiendo a lo largo de vuestra charla. Así que nada, bueno, muchísimas gracias a todos por asistir, a los ponentes por estar con nosotros una vez más. Por mi parte, solo queda recordarles que el viernes van a recibir un correo con la grabación del webinar y toda la información sobre todos los programas de los que hemos estado hablando. Así que nada, muchas gracias a todos por asistir y los esperamos el miércoles que el próximo, el siguiente. Gracias a todos. Un saludo muy fuerte a todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.